Dios les bendiga, mis queridos hermanos y hermanas en Jesucristo. Les saluda Carlos Pauta. Bienvenidos y bienvenidas a la reflexión del Santo Evangelio del día de hoy, sábado 23 de noviembre del 2024. Gracias a cada uno de ustedes por abrir vuestros corazones para que sea allí sembrada la semilla del reino de los cielos. La Sagrada Escritura en San Lucas capítulo 8, versículo 11 nos dice que la semilla del reino de los cielos es la palabra de Dios. Por eso pidámosle al Espíritu Santo que nos dé sabiduría, inteligencia, entendimiento, que nos dé ciencia, para que ustedes y yo recibamos la palabra de Dios, como dice allá en Primera de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13, no como palabra de hombre, sino como palabra de Dios, que es en realidad que esté viva, operante, que ejerza su acción en cada uno de nosotros los creyentes. En el Salmo 119, versículo 105 nos dice la Sagrada Escritura: la palabra de Dios es la lámpara para nuestros pasos, la luz en el sendero de nuestra vida. Cuando ustedes y yo nos dejamos guiar de la palabra de Dios, que es la lámpara para nuestros pasos y la luz en el camino de nuestra vida, entonces no vamos a caminar en tinieblas, en confusión, porque la palabra de Dios nos guía y vamos a tener nuestro corazón, nuestra esperanza en Jesucristo, que es el camino, la verdad y la vida, como dice en Juan 14:6. Comencemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Vamos a orar juntos. Repitan conmigo: Santo y divino Espíritu de Dios, destruye en mí toda pereza espiritual, toda indiferencia, toda tiniebla de confusión, toda preocupación, y lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu conocimiento, de tu ciencia, para que, alimentados por la palabra de Dios, que es la lámpara para nuestros pasos, la luz en el sendero de nuestra vida, perseveremos en ella, demos mucho fruto y alcancemos la meta de nuestra fe, que es la salvación de nuestras almas. A ti, Divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompañas, a ti sea la gloria, el honor, el poder, la adoración, la alabanza, la exaltación por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 20, del versículo 27 al 40. Se acercaron algunos de los saduceos, los que sostienen que no hay resurrección, y le preguntaron: Maestro, Moisés nos dejó escrito que si a uno se le muere un hermano casado y sin hijos, debe tomar a la mujer para dar descendencia a su hermano. Pues bien, eran 7 hermanos. El primero tomó mujer y murió sin hijos. La tomó el segundo, luego el tercero, y murieron los 7 sin dejar hijos. Finalmente también murió la mujer. Esta pues, ¿de cuál de ellos será mujer en la resurrección? Porque fue mujer de los 7. Pues Jesús les dijo: los hijos de este mundo toman mujer o marido, pero los que alcancen a ser dignos de tener parte en aquel mundo y en la resurrección de entre los muertos, ni ellos toman mujer, ni ellas marido, ni pueden ya morir, porque son como ángeles y son hijos de Dios, por ser hijos de la resurrección. Y que los muertos resucitan, lo ha indicado también Moisés en lo de la zarza,
cuando llama al Señor el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. No es un Dios de muertos, sino de vivos, porque para Él todos viven. Algunos de los escribas le dijeron: Maestro, has hablado bien, pues ya no se atrevían a preguntarle nada. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridos hermanos y hermanas, hoy sábado 23 de noviembre de 2024, estamos leyendo y vamos a reflexionar, a hacer lección divina, a ver qué es lo que el Señor nos dice a cada uno de nosotros a través de la Sagrada Escritura, a través de su carta de amor, a través de su palabra. Mientras ustedes y yo más nos alimentemos de la palabra del Señor, más vamos a conocer al Señor. Y como más conocemos al Señor, más lo vamos a amar. Y como más le amamos, más le vamos a seguir, más le vamos a servir, más vamos a estar en una unión común con Él. Porque cuando nosotros oramos, nosotros le hablamos al Señor. Cuando ustedes y yo leemos la Sagrada Escritura, es el Señor que nos habla a nosotros. Lucas capítulo 20, versículo 27. Aquí en este pasaje nos habla acerca de la resurrección de los muertos. Se reúnen los saduceos, quienes no creen en la resurrección de los muertos, y le vienen a hacer una pregunta al Señor para hacerle caer en algo, según ellos, entre comillas, ¿no? Siempre hay de aquellas personas, ustedes conocen a aquellas personas que no están por aprender, no están por buscar la edificación de su familia, de sí mismo, del pueblo de Dios, sino más bien están para ser los jueces. Este se equivoca en esto, ella se equivoca en aquello. Pues hermano, ve y corrígela con amor fraterno, no estés solo ahí hablando. Eso sería lo ideal. Entonces, aquí los saduceos son de esos espectadores y no preguntan porque tienen fe. De hecho, nos dice la Sagrada Escritura que ellos no creen en la resurrección de los muertos. ¿Qué les parece? No creen ellos en la resurrección de los muertos, y les preguntan una pregunta referente a la resurrección de los muertos, simplemente con el hecho de a ver qué dice, a ver en qué palabrita agarrarle. Ojalá ustedes y yo no seamos, esos saduceos modernos que no eran creyentes en la palabra de Dios, sino simplemente espectadores para ver qué pasa, o que están viendo a ver los otros en qué se equivocan, en qué falla él, en qué falla aquella, y así mismo, y luego para decir como si fueran los superhéroes: a ver, fulano de tal se equivocó en tal cosa, fulano de tal. Allá la Biblia en Romanos capítulo 2, versículo 1 dice: juzgando a los demás, tú mismo te condenas. Entonces, y allá en Romanos 2:21 dice: tú que instruyes a los demás, ¿por qué no te instruyes a ti mismo? Porque a veces nos gusta ver los demás que hacen mal, los demás en que se equivocan. Y yo como que sí, a veces parecemos que nosotros sí somos los buenos, ¿no? Los demás cometen errores, los demás son los que fallan, y nosotros parece que fuéramos de los buenos. Pues déjenme les digo algo. Allá en Mateo capítulo 7, versículo 5, la palabra de Dios dice así: hipócrita, primero sácate la viga del ojo que tienes, la viga que tienes en tu ojo, para que puedas sacar la astillita del ojo que tiene tu hermano. De modo que aquel defecto que a veces nos gusta ver en los demás es pequeño comparado a nuestras propias flaquezas, a nuestras propias debilidades, a nuestra propia miseria de pecado en el cual vivimos nosotros mismos. Por eso pidámosle al Señor, como dice allá en Proverbios capítulo 2 del versículo 1 en adelante, que nos dé sabiduría, inteligencia, prudencia, para que así podamos nosotros encontrar el temor a Dios, y lo que hagamos sea para la gloria de Dios, y cuando hagamos las cosas sea porque estamos cumpliendo la voluntad de Dios, como dice en Efesios 5:17. Mirad cuál es la voluntad de Dios.
y no estemos ya de espectadores, de a ver en qué falla el sacerdote, en qué falla tal evangelizador o tal catequista, y haciendo videos solamente para que le den likes. Si podemos, ayudemos. Y si no vamos a ayudar, no sigamos desparramando. Sí, muy importante. Decía Jesús allá en Mateo 12:30. El que no está conmigo está en mi contra. El que no recoge conmigo, desparrama. ¿Qué estamos haciendo nosotros con nuestra fe? Ayudando a que la fe, tanto de nosotros y de los demás, crezca, llevando la palabra de Dios para que la fe se fortalezca. Como dice en Romanos 10:17, la fe viene de la predicación de la palabra de Dios. O somos simplemente de esas personas que ni nos gusta alimentarnos de la palabra de Dios, y cuando otros lo hacen, o ahí sí decimos, oh, pero es que ¿para qué estás leyendo la palabra de Dios? Eso es para los obispos, eso es para el papa, para el sacerdote, eso a ti no te conviene. Miren, hay personas que ni les gusta a ellos leer, y cuando otro hace, eso les incomoda. Entonces se ve que no están por una fe sincera en nuestro Señor Jesucristo. Que nuestros hermanos se edifiquen en la fe, que crezcan en la fe, que conozcan al Señor, que lean la Sagrada Escritura. Ese es un gozo, no solamente para mí, sino para toda la iglesia. Porque para amar al Señor necesitamos conocerlo, y para conocerlo necesitamos alimentarnos de la Sagrada Escritura. Entonces, número uno, pidámosle al Señor que nunca seamos como esos saduceos, que son simplemente espectadores, que están viendo a ver qué pasa sin intención de creer, sin intención de fortalecer su fe, sino más bien con la intención de buscar a ver en qué se equivoca Jesús. ¿Qué les parece? Se creen tan, entre comillas, inteligentes los fariseos, los saduceos, que ellos le vienen a agarrar algún error a Jesús. ¿Qué les parece? Y me viene a la mente algunos protestantes de hoy en día que dicen que vienen como a querer corregir a Jesús. Les pongo un ejemplo así rapidísimo. Por ejemplo, en Juan 20:23 dice la palabra de Dios. Jesús le dice a los apóstoles: a quienes ustedes perdonen los pecados, les quedan perdonados. A quienes ustedes no le no le perdonen, le quedan sin perdonar. Eso dice la palabra así. Y vienen los protestantes: oh no, es que aquí Jesús quiso decir tal. O sea que Jesús se equivocó. Ellos son los grandes inteligentes que vienen a corregir a Jesús. ¡Qué belleza! Y se llaman cristianos. Otro ejemplo. El culmen de la vida cristiana es, el centro de la vida cristiana es la Santa Eucaristía. Jesús dice en Juan 6:56, el que come mi carne, bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él. En el capítulo 55, Juan 6:55 dice, mi carne es verdadera comida, mi sangre es verdadera bebida. ¿Qué dicen ellos? Es que aquí quiere decir un símbolo, es que aquí Jesús quiso decir, o sea que Jesús se equivocó. Ahora vienen estos grandes inteligentes a querer corregir a Jesús, igualito a los saduceos. ¡Qué belleza! ¿No? Jesús ha de estar orgulloso de ellos. Hay que ser sinceros, mis hermanos y hermanas, con la fe no se juega, porque esto se trata de salvación eterna o condenación eterna. Con la fe nunca se juega. Si la palabra de Dios así lo dice, ustedes y yo así lo creemos. Si así lo enseña la Sagrada Tradición, así ustedes y yo lo creemos. Pues vamos a ver. Dice, se acercaron algunos de los saduceos, los que sostienen que no hay resurrección. Ven, ellos no creen que hay resurrección. Y le preguntaron, y le van a hacer una pregunta respecto a la resurrección. Ellos ni creen en la resurrección, pero le hacen una pregunta acerca de eso, solo por ver qué dice y para ver si en algo se equivoca. Y le citan la Sagrada Escritura, le van a citar Deuteronomio capítulo 25, versículo 5. Maestro, Moisés nos dejó escrito que si a uno se le muere un hermano casado y sin hijos, debe tomar a la mujer para dar descendencia a su... A ver. Bien, maestro, Moisés nos dejó escrito que si a uno se le muere un hermano casado y sin hijos, debe tomar a la mujer para dar descendencia a su hermano. Pues bien,
Eran 7 hermanos. El primero tomó mujer y murió sin hijos. La tomó el segundo, luego el tercero, y murieron los 7, sin dejar hijos. Finalmente, también murió la mujer. Esta pues, ¿de cuál de ellos será mujer en la resurrección? Porque fue mujer de los 7. Entonces, ellos le dicen, cuando resuciten, pero recuerden que ellos no creen en la resurrección de los muertos, dice, cuando resuciten, ¿de quién será ella, de quién será ella la mujer? Puesto que estaba casado con los 7 hermanos. Solamente preguntándole por querer agarrar en alguna palabra a nuestro Señor Jesucristo. Por querer corregir, como ahora los saduceos modernos también corrigen a nuestro Señor. Es que aquí Jesús quiere decir, es que aquí quiso decir, oh, Jesús se equivocó. Ahora vienen ustedes protestantes a corregir a nuestro Señor Jesucristo. Deberían de arrepentirse. La palabra de Dios, lo que está escrito está, Isaías 48. La palabra de Dios dura para siempre. Jesús les dijo, los hijos de este mundo toman mujer y toman marido. Pero los que alcancen a ser dignos de tener parte en aquel mundo y en la resurrección de entre los muertos, ni ellos tomarán mujer, ni ellas tomarán marido. Me llama a mí muchísimo aquí la atención. Dice el Señor, escuchen esto, el versículo 36, el versículo 35. Pero los que alcancen a ser dignos de tener parte en aquel mundo. Los que alcancen. ¿Saben por qué? Decía Jesús allí en Mateo 24:13. El que persevere hasta el final, ese se salvará. De modo que tenemos que seguir perseverando todos los días para alcanzar la salvación. No basta con decir, oh, yo creo en el Señor, aleluya, soy salvo, ya. No basta eso. Dice, el Señor es claro, dice, los que alcancen, escuche, dice, pero los que alcancen a ser dignos de tener parte en aquel mundo y en la resurrección de los muertos, ni ellos tomarán mujer, ni ellas marido. Entonces, para alcanzar, ¿qué tenemos que hacer? Perseverar. Les digo esto porque me viene a la mente, hay muchos protestantes que dicen, Romanos capítulo 10, versículo 9 al 10 dice que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón, eres salvo, aleluya, gloria al Señor. Pero ahí no dice eres salvo. Romanos 10 dice, serás salvo, serás. Y serás no es eres. Serás es en el futuro, de modo que cada día tenemos que perseverar para así algún día llegar a ser salvos, algún día alcanzar a la meta. No es que uno dice, Señor, yo creo en ti, me arrepiento de mis pecados, Señor, tú moriste por mí, ya soy salvo. Oh, qué belleza, ¿no? Qué belleza. Ya soy salvo, así de fácil. No es así, mis hermanos. Escuchen, el mismo San Pablo nos da aquí un caramelito de chocolate con fresa. Filipenses capítulo 3 del versículo 11 en adelante dice, tratando de llegar a la resurrección de entre los muertos, no que lo tenga ya conseguido. De San Pablo, él que era apóstol de Cristo, dice, yo no que lo tenga ya conseguido o que sea ya perfecto, sino que continúo mi carrera para alcanzarlo como Cristo Jesús me alcanzó a mí. Se dan cuenta que tenemos que seguir perseverando diario en permaneciendo en la palabra del Señor, permaneciendo en nuestras buenas obras, permaneciendo en la sana doctrina. Y es algo que se tiene que hacer diario, no es una sola vez. Yo confieso que el Señor es mi Salvador, listo, directo al cielo, con saco y corbata. No es así, no es así. Dice San Pablo, no que lo tenga ya conseguido o que sea ya perfecto, sino que continúo mi carrera para alcanzar
para alcanzarlo como Cristo Jesús me alcanzó a mí. Yo, hermanos, no creo haberlo ya conseguido. ¿Se dan cuenta? Dice San Pablo, yo no creo haberlo ya conseguido. Pero una cosa hago, olvido lo que dejé atrás y me lanzo a lo que está por delante, corriendo hacia la meta, al premio a que Dios me llama desde lo alto, en Cristo Jesús. Entonces San Pablo dice que tenemos que seguir perseverando y es algo diario. No es que confieso que el Señor es mi Dios y mi Salvador y que Él murió por mí y soy salvo. Santiago 2:19 dice, tú crees que hay un solo Dios, haces bien. El diablo también cree y tiembla. Entonces con ustedes decir, Señor, tú eres mi Salvador, es el Santo de Dios. Si solo hablamos y no hacemos, no estamos en nada. Decía Jesús en Lucas 6:46, ¿por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo les digo? Y en el juicio final, cuando el Señor nos juzgue, no nos va a juzgar, ¿cuántas veces confesaste que yo era tu Señor? No, nos va a juzgar por nuestras obras. Mateo 25, del 31 al 46, tuve hambre, me diste de comer, tuve desnudo, me vestiste. Y Santiago pone un bonito ejemplo. En Santiago capítulo 2 del versículo 14 al 16, dice, si alguno de sus hermanos viene a ustedes y está desnudo o tiene hambre y ustedes le dicen, vayan, aliméntense y caliéntense, que les vaya bien, ¿dónde está su fe? Y si ustedes no le dan lo necesario, porque la fe sin obras es una fe muerta. Muy, muy importantísimo esto. Regresamos al versículo 36. Lucas 20:36. Pero los que alcancen, o sea que va a haber unos que no van a alcanzar. Los que alcancen a ser dignos de tener parte en aquel mundo y en la resurrección de entre los muertos, ni ellos tomarán mujer, ni ellas marido, ni pueden ya morir, porque son como ángeles y son hijos de Dios por ser hijos de la resurrección, y que los muertos resucitan. Lo ha indicado también Moisés en lo de la zarza. Aquí Jesús va a citar Éxodo capítulo 3, específicamente el versículo 6. Si ven como Jesús se basa en la Sagrada Escritura para educarles a ellos. Como dice allá en 2 Timoteo 3:16, toda escritura es útil para arguir, para educar, para enseñar. Entonces Jesús toma la Sagrada Escritura para enseñarles. Y dice, Moisés, dice, también Moisés, dice, lo ha indicado también Moisés en lo de la zarza, cuando llama al Señor, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Recuerdan, Abraham, Isaac, Jacob ya habían muerto en tiempos de Moisés. Y Moisés llama a Dios, que se aparece en la zarza ardiente en Éxodo capítulo 3, en el versículo 6, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, aunque ellos ya habían muerto. No es un Dios de muertos, sino de vivos, porque para Él todos viven, porque para Dios todos viven. Sabiduría 2:23 nos dice que nosotros somos inmortales, que Dios nos hizo a su imagen y semejanza, que somos inmortales en el espíritu, porque el cuerpo muere, mas el espíritu no muere. Eclesiastés capítulo 12, versículo 7 dice, vuelve el polvo a la tierra, el cuerpo se muere, se entierra, se va a la tierra y vuelve el espíritu a Dios, que fue quien lo dio. El espíritu no muere con el cuerpo, jamás, nunca muere el espíritu, jamás. No muere el espíritu. Les pongo algunos ejemplos. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo del 8 en adelante. San Pablo y Timoteo, ellos dicen, quisiéramos partir, quisiéramos morir para irnos a estar con Cristo. Otro ejemplo, Filipenses capítulo 1 del versículo 21 en adelante, dice San Pablo, quisiera morirme para ir a estar con Cristo. Morir para mí es ganancia, dice San Pablo. Les pongo otro ejemplo,
Lucas capítulo 16 del versículo 19 al 28. ¿Recuerdan el pasaje bíblico? El rico Pulón y el pobre Lázaro. Murió el rico, murió Lázaro. Y el rico murió, le enterraron y él está sufriendo en el infierno, está sufriendo. Y dice, Padre Abraham, habla, Padre Abraham, manda a que Lázaro moje su dedo con agua y me toque la lengua porque estas llamas me atormentan. Entonces, si ven, él murió, pero el espíritu no murió, estaba sufriendo. Otro ejemplo, en primer libro de Samuel, capítulo 25, versículo 1, muere Samuel. En el primer libro de Samuel, capítulo 28, Saúl tiene una conversación con Samuel, que ya había muerto. Y sin embargo se encuentra él hablando con Saúl. Muy importante. Otro ejemplo en lo de la transfiguración. Marcos capítulo 9 del versículo 1 en adelante. Mateo capítulo 17 del versículo 1 en adelante. Recuerdan, Jesús sube a la montaña, lleva a Pedro, Santiago y Juan. Se encuentra con Elías, que había sido llevado vivo. En segundo libro de los Reyes, capítulo 2, versículo 12, Elías había sido llevado vivo en carros y caballos de fuego. Está ahí hablando con él y con Moisés. Éxodo capítulo 34, del versículo 4 en adelante, nos dice que Moisés murió por el haber dudado de Dios. Él murió antes de entrar en la tierra prometida. Moisés ya murió. Y luego, en tiempos de Jesús, cuando Jesús sube a la montaña, y es la transfiguración de Jesús, Jesús se encuentra hablando con Elías y con Moisés. Pero como hubiera estado hablando Jesús con Moisés si Moisés ya murió, algunos dirían, porque el espíritu muere, perdón, el cuerpo muere, el espíritu no muere. Les doy otro ejemplo, varios. Primera carta de San Pedro, capítulo 3, versículo 19. Jesús cuando muere fue a predicar a los espíritus encarcelados que fueron desobedientes en el tiempo de Noé. Recuerdan, en el tiempo de Noé, Dios habló a Noé, Noé les habló a las personas de aquella época que se conviertan, que dejen sus malos caminos. No hicieron caso, vino el diluvio, Noé se salvó en el arca y los demás perecieron. Y dice 1 Pedro 3:19 que Jesús fue a predicar a esos espíritus encarcelados que eran desobedientes en tiempos de Noé. Entonces si ven como los espíritus de aquel tiempo estaban vivos y Jesús le fue a predicar a ellos. Entonces, mis hermanos y mis hermanas, nunca muere el cuerpo y el espíritu. Solamente muere el cuerpo, pero no el espíritu. Por eso decía Jesús en Mateo 10:28, no teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar al espíritu. El cuerpo se muere, mas el espíritu sigue viviendo. El espíritu sigue viviendo. Les he dado varios ejemplos con capítulo y versículo donde la Sagrada Escritura nos enseña que el cuerpo muere, mas el espíritu no muere. El espíritu sigue viviendo. Les doy otro ejemplo. San Esteban, Hechos capítulo 7 del versículo 58 en adelante. ¿Recuerdan cuando le apedrearon a Esteban? Él, mirando al cielo, dijo, Señor, recibe mi espíritu. Al cuerpo de él le apedrearon y le mataron, pero el espíritu, él encomienda su espíritu a Dios. ¿Se dan cuenta? Les pongo otro ejemplo, el último ejemplo. Cuando muere Jesús, ¿recuerdan? Lucas 23:46, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, sí, y muere. Y en espíritu, él fue a predicar, o sea, el espíritu no murió, fue a predicar a los espíritus desobedientes que eran, a los espíritus que eran desobedientes en el tiempo de Noé, en 1 Pedro 3:19. Porque, y me gusta este versículo. Con este versículo no le gusta escuchar a los protestantes que creen que muere el cuerpo y muere el espíritu, muere todo. Escuchen lo que dice Lucas 20:38. No es un Dios de muertos, sino de vivos, porque para Él todos viven. Otra vez, porque para Dios todos viven. Repitan conmigo, porque para Dios todos viven. Algunos de los escribas le dijeron, Maestro, has hablado bien. Miren, Jesús, para que ellos entiendan, Él
se basó en la Escritura, Éxodo capítulo 3. Y cuando Jesús les explica basándose en las Escrituras, maestro, has hablado bien, pues ya no se atrevían a preguntarle más, a preguntarle nada, calladitos. ¿Por qué? Porque a la luz de la palabra del Señor, su confusión fue iluminada por la palabra de Dios. Salmo 119, versículo 130, dice que al exponer la palabra de Dios, ilumina la inteligencia de los humildes. Qué belleza, ¿no? Por eso cuando ustedes y yo nos alimentamos de la palabra del Señor, tenemos que venir con humildad. Dice allá en Santiago capítulo 1 del versículo 21 al 22, desechando toda malicia de nuestra vida, recibamos la palabra de Dios con humildad, porque la palabra de Dios nos salva, y no nos contentemos con escucharla, sino pongámosla por obra, con humildad, con humildad. Pidámosle al Señor, como dice en Colosenses 3:16, que la palabra de Jesucristo, que la palabra de Dios habite en nosotros con toda su riqueza. Que nosotros a través de la palabra del Señor conozcamos más al Señor, lo amemos, lo sirvamos de todo corazón y con sincero corazón. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, la comunión del Espíritu Santo esté con todos vosotros, como dice en 2 Corintios 13:13. Que la intercesión de la bienaventurada siempre Virgen María os acompañe hoy y siempre. Me llamo Carlos Pauta. Gracias por estar en este momento conmigo en la reflexión del Evangelio del día. Denle suscribir, denle me gusta, denle compartir. Ayúdenos a llevar la buena noticia, la palabra de Dios, la semilla del reino de los cielos a más personas. Denle compartir, denle suscribir, denle me gusta. Les envío un fuerte abrazo para cada uno de ustedes. Como dice en Números capítulo 6 del versículo 24 al 26, que el Señor les bendiga y les proteja, que el Señor ilumine su rostro sobre ustedes y les sea propicio, que el Señor les muestre su rostro y les conceda la paz.